Bienvenidos al avance del capítulo 2 de la segunda temporada, Pedro el Escamoso. Fernanda se topa con Pedro y le pregunta si acaso se conocen. Pedro le responde que es como si desde antes ya la conocía, ya que su ahijado le habló mucho de ella. Fernanda le dice que ojalá sean cosas buenas. Pedrito interviene y le dice a Fernanda que mejor suba al escenario para que diga algunas palabras. Fernanda le dice que tiene razón y se despide amablemente de Pedro. Luego de irse, Pedrito le pregunta a su padrino qué le pasa. Pedro le responde que él solo la estaba saludando. Pedrito le aclara que nadie se saluda así cuando apenas está conociendo a una persona y menos cuando es su jefa. Pedro le dice que no entiende nada, manifestando que Fernanda es el amor de su vida. Pedrito se sorprende mucho al ver que se enamoró con solo verla. Fernanda levanta la copa y les pide que hagan un brindis por la empresa, que son todos los empleados que la conforman. Pedro se enamora más y exclama que por fin encontró al amor de su vida. Al rato Mariana se acerca a Pedrito y le pregunta quién era el hombre con el que estaba hablando. Pedrito le responde que es su padrino. Mariana le dice que le parece muy raro. Pedrito le menciona que sí es un poco extravagante. Seguidamente cambia de tema y ella le pregunta por qué todavía no conoce a su familia. Pedrito le responde que de hecho él no tiene familia. Mariana se extraña y le pregunta si acaso no vivía con su padre. Pedrito le responde que no, ya que su padre vive en Estados Unidos. Mariana le pregunta por qué no lo visitan cuando vayan para allá. Pedrito le responde que no tiene una buena relación con su padre. Mariana no lo puede creer y exclama que ella desearía que su padre estuviera vivo para pasar tiempo con él, mientras que él no hace lo posible para arreglar las cosas con su papá. Pedro, por su lado, le pregunta a una chica si está estudiando o trabajando. La chica le responde que ella trabaja en la empresa. Pedro le pregunta qué realiza. La chica le responde que ahora mismo está desarrollando una interfaz de un programa que van a utilizar. Pedro le dice que eso suena muy bien. La chica le pregunta qué hace él, a lo que Pedro le responde que es empresario. La chica lo mira y le dice que nunca lo había visto. Pedro le responde que es porque acaba de llegar al país. La chica le pregunta cuál es su trabajo. Pedro le dice que su trabajo es de bajo riesgo, aclarándole que ella puede invertir sin la necesidad de arriesgarse. Por otra parte, Elvira habla con su compañero y le pregunta por qué no hacen una comida para darle la bienvenida a su amigo. Su compañero le pregunta cuál amigo. Elvira le responde que el amigo que viene de Estados Unidos. Él le pregunta para qué quiere darle una bienvenida. Elvira le responde que es para conocerlo. En otra escena, Pedrito habla con su papá y le pide que tenga cuidado con embarrarlas con Fernanda. Pedro le dice que está bien, pero que tampoco le hable como si no fuera nadie. Luego de irse, Pedro se acerca a Fernanda y le pregunta si quiere tomar algo. Fernanda le responde que quiere un vino. Al mismo tiempo, Pipe se acerca a Piti y le dice que fue muy bueno el escándalo que hizo. Piti le pide que no se meta con él. Pipe le dice que solo se va a meter en un problema con él si alguien lo señala por lo que él le hizo. Piti le pide que a él no lo venga a amenazar. Pipe le advierte que mejor no se las tire de chacho con él, o si no le irá muy mal. Al rato, Fernanda le pregunta a Pedro cómo es que conoce a Pedrito. Pedro le responde que es muy amigo de su padre, tanto así que le puso Pedrito de nombre por él. Fernanda le pregunta por qué entonces Pedrito no habla mucho de él. Pedro le responde que eso se debe a que está muy triste, ya que su madre lo abandonó cuando era un niño. Fernanda le pregunta a qué se dedicaba ese señor. Pedro le responde que era muy bueno, además que es millonario porque tiene una empresa de construcción en Texas. Fernanda, muy impresionada, le pregunta por qué no ha venido al país. Pedro le responde que es porque está ocupado. Asimismo, Mariana le pregunta a Loli quién es ese señor. Loli le responde que no sabe, pero por lo que ve se está tirando a su madre. Mariana se molesta y le dice que se quitará la vida si su madre acepta salir con ese tipo.
Al mismo tiempo, Pipe se acerca a Catalina y le pregunta si quiere verse con él un momento en el parqueadero. Catalina le dice que ella mejor lo buscará en el apartamento ya que no quiere que nadie la vea con él. Asimismo, Fernanda le dice a Pedro que está muy orgullosa de lo que ha hecho. Pedro le dice que de hecho está muy orgulloso de lo que ha construido. Luego de eso, Pedro queda encantado y exclama que Fernanda es la mujer que quiere. Luego decide invitarla a salir, pero para su mala suerte, Pedrito lo interrumpe y le dice a Fernanda que ya se va a trabajar. Fernanda le pregunta por qué tan temprano. Pedrito le responde que tanta bulla de las personas no lo deja concentrarse. Fernanda le aclara que están en una celebración. Pedrito le dice que de todas maneras se tiene que ir, así que le pide a su padrino que lo acompañe. Pedro le dice que no, ya que se quiere quedar un rato más. Pedrito le insiste a que lo acompañe, ya que necesitan hacer algo. Pedro le responde que mañana, pero Pedrito no desiste y le pide que vayan a firmar los papeles. Pedro, al ver que no tiene opción, le dice a Fernanda que se tiene que ir, pero le aclara que aún faltan cosas por hablar. Al salir, Pedrito le pregunta a su supuesto padrino por qué se despide así con Fernanda. Pedro le pide que le baje a su tono y lo respete. Pedrito le menciona que se pasó con ella. Pedro le pregunta qué hizo mal, si Fernanda estaba encantada con él. Pedrito le aclara que es mejor que cada quien vaya por su lado. A lo que Pedro le responde que está de acuerdo, por lo que le aclara que hoy mismo se va de su casa. Pedrito le dice que no, pero Pedro no cambia de opinión y le pide que detenga el carro. Por otro lado, Mariana le hace saber a su madre que todas las personas están hablando de ella y el señor Pedro. Fernanda le dice que ella no ve nada de malo, además de que fue todo normal, porque eran los únicos adultos. Mariana le dice que de todas maneras no debe darle esa confianza a un tipo que apenas conoce. Fernanda le pide que mejor la deje en paz y se vaya a jugar con sus amigos. Más tarde, Pedro llama a don Fernando y le dice que no tiene lugar donde quedarse. Luego de la llamada, Lucero llega y le pregunta a Pedro cómo le fue en la fiesta. Pedro le responde que le fue muy bien. Lucero le pregunta si quiere algo de comer. Pedro le responde que no, ya que no va a dormir en la casa. Lucero le pregunta el por qué. Pedro le responde que está empezando a pagar sus errores del pasado. Lucero le pregunta cuándo se va. Pedro le responde que no sabe. Lucero le pide que mejor salgan a tomar algo mientras le cuenta qué pasa. Por otra parte, Catalina le pregunta a Pipe dónde están las copas. Pipe le pide que mejor vayan al acto. Catalina lo detiene y le aclara que a las mujeres primero hay que estimularlas. Pipe cambia de tema y le pregunta cómo terminó la fiesta. Catalina le responde que no ha terminado. Pipe le pide que entonces busquen un lugar donde quedarse. Catalina le dice que no, ya que si se rebajan a la ansiedad van a durar un poco. Pipe le pide que no juegue con él. Catalina le pregunta si acaso no le parece más excitante. Pipe le responde que no y la trata de besar, pero Catalina se aparta y le pide que mejor tomen algo para entrar en calor. Mientras tanto, Pedro habla con Lucero y le comenta que cada vez que ve a Fernanda asegura que la ha visto en otra vida. Lucero le sigue el juego y le comenta que Fernanda es muy elegante. Pedro le dice que es muy hermosa. Lucero le pregunta si de verdad cree que pueda tener algo con ella. Pedro le pregunta si acaso no le cree. Lucero le responde que a Fernanda la ve como inalcanzable. Pedro le dice que tiene razón, pero le menciona que de hecho ya él ha tenido una relación con una ejecutiva, pero que eso se lo dirá más tarde, ya que primero tiene que recoger sus cosas. Lucero le dice que no irá a ningún lado y le pide que mejor arregle las cosas con su hijo. Al mismo tiempo, Catalina y Pipe se acuestan en la cama. En ese momento escuchan el timbre. Pipe abre la puerta y deja pasar a sus amigos. Luego una de ellas le pregunta si acaso estaba con una vieja. Pipe le responde que no. Asimismo le pide que se retiren, ya que tiene cosas importantes que hacer. Al día siguiente, Pedro va a la cocina y al ver a Mariana en la casa se pregunta por qué razón lo mira raro. Asimismo, Pedrito se la presenta. Pedro la saluda y le menciona que ella estaba en la fiesta.
Mariana, decepcionada de verlo, le dice a Pedrito que se va a su casa. Este la detiene y le dice que aún no ha terminado de comer. Mariana exclama que no tiene hambre y se marcha. Luego de eso, Pedro se disculpa por su presencia. Pedrito le dice que no se preocupe ya que él tuvo la culpa. Pedro exclama que no es así, sino que él ya tiene una vida hecha y por eso cree que lo mejor es que cada quien esté por su lado. Pedrito le dice que no, así que le pide que olvide todo lo que pasó y empiecen de nuevo. Luego de irse, Lucero le dice a Pedro que sí pudo arreglar las cosas. Pedro le aclara que no, ya que Pedrito ni siquiera le dijo a su novia que él era su padre. Al rato Mariana le pregunta a Pedrito qué hacía ese señor en su casa y vestido de esa manera. Pedrito le pide que no hable mal de él, ya que ese señor es una buena persona. Más tarde, Pedro le agradece a Lucero por su atención. Lucero le dice que todo es gracias a él y lo abraza. Pedro exclama que mejor no le dé otro abrazo, ya que si no se vuelve a enamorar. Por otro lado, Pipe llega al trabajo y saluda a su amigo. Este le pide que mejor ni le hable. Pipe le pregunta por qué dice eso. Su amigo le aconseja que no abra la puerta siempre que tenga una vieja en su casa. Pipe le pregunta de qué tipa habla. Su amigo le pide que no se haga el tonto. Pipe le dice que mejor deje de hablar de esas bobadas y se marcha. Luego de eso llama a Catalina. Esta le pregunta qué pasa. Pipe le pide que no vaya a decir lo que hicieron anoche. Catalina le pide que no se preocupe ya que ella no cuenta su intimidad. Pipe le dice que ojalá sea así. Catalina le pregunta qué es lo que le preocupa. Pipe le responde que no es nada, solo que no quiere que nadie sepa lo que hicieron. Por otra parte, Pedro va a una residencia. Elvira abre la puerta y muy sensual le pregunta si acaso es Pedro. Este le responde que sí y le dice que está buscando al doctor Fernando. Elvira le pide que pase sin ningún problema. Pedro se lo agradece mucho. Elvira, muy encantada, le pregunta si quiere algo de tomar, a lo que Pedro le responde que sí. Por otro lado, Pedrito entra a la oficina y le hace saber a Fernanda que está todo listo para el viaje a Estados Unidos. Fernanda le dice que es perfecto. Luego cambia de tema y le pregunta si Mariana se quedó a dormir en su casa. Pedrito le responde que sí y luego le pregunta qué tiene ya que está muy rara. Fernanda le responde que no lo sabe y piensa como si no hubiese superado la adolescencia. Pedrito le menciona que también quería aprovechar para agradecerle por ser tan amable. Fernanda le dice que más bien ella está encantada por el buen gesto que tuvo con ella. Pedrito le menciona que él siempre sale con sus ocurrencias. Mientras tanto, Elvira le enseña la habitación a Pedro y le dice que es muy buena, ya que la cama es de 2 cuerpos. Pedro se lo agradece mucho. En ese momento llega Fernando y se sorprende de verlo. Pedro le dice que llegó hace rato. Fernando exclama que ojalá sea para quedarse, ya que le va a preparar una cena de bienvenida. En otra escena, Mariana le pregunta a Pedrito por qué ella no puede ir a los Estados Unidos. Pedrito le responde que es porque es solo un viaje de negocios. Mariana le recuerda que ella también trabaja en la empresa. Pedrito le aclara que de todas maneras no viajará porque no es su área. En ese momento Mariana siente un poco de mareo. Pedrito le pregunta qué tiene. Mariana le dice que no es nada, así que le pide que no cambie de tema. Pedrito exclama que mejor se relaje ya que últimamente está insoportable. Mariana le dice que no es eso, sino de que ella está aburrida de esta situación. Pedrito le pregunta qué hace entonces. Mariana le pregunta qué hará él y le pregunta si acaso está con ella por compasión o porque tiene miedo de que su madre lo eche del trabajo. Pedrito le pide que tenga cuidado con lo que dice. Mariana sabe que la embarró, por lo que le pide que la perdone. Pedrito le sugiere que entonces se controle ya que está cansando a todos. Por otra parte, Pedro llega a la empresa y le pide a la recepcionista que le entregue las flores a Fernanda. La recepcionista le dice que son muy lindas. Luego de eso, Pedro ve que están buscando personas para la mensajería, por lo que decide meter los papeles para ver si lo contratan, además de que así puede estar cerca de Fernanda. Al rato la recepcionista entra a la oficina y le entrega las flores a Fernanda.
Esta las recibe y le pregunta quién las mandó. La chica le responde que fue un admirador. Fernanda abre la carta y se encanta al ver que la persona que le envió las flores fue Pedro. En la noche, Fernando le dice a Pedro que van a esperar un poco para la cena, ya que van a esperar a un invitado. Al rato llega Enrique. Pedro se molesta y le pregunta quién es. Enrique no entiende nada y pregunta si acaso esperaban a otra persona. Pedro le responde que no y lo invita a que pase. Enrique le pregunta cómo va todo. Pedro le responde que está juntando papeles para ver si abre una sucursal en la empresa que tiene en los Estados Unidos. Enrique se sorprende mucho. En ese momento llega Fernando con la cena preparada. Luego de eso le pide a Elvira que lo ayude a servir. Elvira, sin poder despegarse de Pedro, le dice que en un momento vuelve. Al rato Enrique se empieza a lamentar y exclama que él está en la inmunda. Pedro le pide que no se preocupe ya que él lo va a ayudar. Más tarde Pedrito llega a su casa y le pregunta a Lucero dónde está su padre. Lucero le responde que se fue a casa de don Fernando, ya que lo invitó a una cena. Pedrito no lo puede creer y se pregunta a quién se cree que es. Lucero le pide que respete ya que Pedro es su papá. Por otro lado, Fernanda empieza a cerrar todo, pero al ver una luz en la oficina de Mariana, se acerca poco a poco y al verla acostada en el escritorio intenta levantarla, pero al ver que no reacciona empieza a gritar pidiendo ayuda. En ese momento llega Piti y pregunta qué pasa. Fernanda, muy desesperada, le pide que por favor llame a una ambulancia. Asimismo, don Fernando le pide a Pedro que se sirva la porción que quiera por ser el invitado. Mientras Mariana es trasladada al hospital, Pedrito llega a casa de Fernando. Elvira, muy encantada, le pide que pase sin ningún problema. Don Fernando lo recibe y le dice que ahora sí están completos para empezar a celebrar. Enrique ve algo extraño y le pregunta a Junior si acaso no va a saludar a Pedro. Junior lo saluda por su nombre. Pedro se lamenta al ver que le apena mucho que todos sepan que él es su padre. Posteriormente, Fernanda le pregunta al doctor cómo está su hija. El doctor le responde que ella está bien. Fernanda le dice que es un alivio. Luego le pregunta qué pasó. El doctor le responde que están analizando los estudios, pero le asegura que ella está estable. Fernanda le agradece por la información. A su vez, el doctor le pregunta a Fernanda si ha notado a Mariana que ha tenido problemas con la alimentación. Al rato, Junior recibe una llamada de Fernanda, por lo que le contesta y le pregunta qué pasa. Fernanda le da la noticia. Junior Pedro se inquieta y le dice que enseguida se va para el hospital. Luego de la llamada, Pedro le pregunta qué pasó. Junior le responde que Fernanda lo llamó para decirle que su novia está en el hospital. Pedro le pregunta si lo puede acompañar, pero Pedro Junior le pide que mejor se quede y se marcha. Hasta que este avance, si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.